Lesson 4. Essential question. How are plants different? Engage your brain. Find the answer to the question in the lesson. How is this plant like some animals? Active reading. Lesson vocabulary. 1. Preview the lesson. 2. Write the 2 vocabulary terms here. Is it a plant? Plants are living things, like animals. Plants are also different from animals. Plants cannot move like animals. They stay in one place. Green plants use light, water, and air to make their own food. Animals eat plants or other animals. Active reading. When you compare things, you find out ways they are alike. Draw triangles around 2 things that are being compared. Plants and animals. Complete the chart to tell how plants and animals are different. Make their own food. Plants. Animals. Eat plants or animals. Plants. Animals. Move around on their own. Plants. Animals. Grow and change. Plants. Animals. A Venus flytrap is a strange plant. It moves its leaves to catch insects and spiders. Then it eats what it catches. Plenty of plants. How can you tell plants apart? They have different leaves. They have different shapes. They can be big or small. Some plants have soft, thin stems. Some have thick, woody stems. Trees. Tall. Woody trunk. Many branches. Different leaves. Long life. Oak tree. Shrubs. Shorter than trees. Smaller, woody stems. Smaller branches. Different leaves. Long life. Boxwood shrub. Grasses. Small plants. Soft stems. Long, thin leaves. Shorter life. Ornamental grasses. Circle the names of the plants with woody stems. Draw a line under the name of the plant with soft stems. Plants with flowers. Some plants have flowers. Flowers make a plant's seeds. Flowers can grow on small plants. They can also grow on shrubs and trees. They can also grow on shrubs and trees. Where have you seen flowers? Hibiscus plant. What do flowers do? Plants with cones. Some plants have cones. Cones hold the plant's seeds. Cones grow on some trees. Where have you seen cones? Active reading. A detail is a fact about a main idea. Draw one line under a detail. Draw an arrow to the main idea it tells about. Pregunta esencial. ¿En qué se diferencian las plantas? Ponte a pensar. Halla la respuesta a la pregunta en la lección. ¿En qué se parece esta planta a algunos animales? Lectura con propósito. Vocabulario de la lección. 1. Ojea la lección. 2. Escribe aquí los 2 términos de vocabulario. ¿Es una planta? Las plantas son seres vivos, como los animales. Pero las plantas también son diferentes de los animales. Las plantas no se pueden mover como lo hacen los animales.
se quedan en un solo lugar. Las plantas verdes necesitan luz, agua y aire para producir su propio alimento. Los animales comen plantas u otros animales. Lectura con propósito. Al comparar las cosas, sabes en qué se parecen. Dibuja un triángulo alrededor de las dos cosas que se están comparando. Plantas y animales. Completa la tabla para decir en qué se diferencian las plantas de los animales. La Venus atrapamoscas es una planta extraña. Mueve sus hojas para atrapar insectos y arañas. Luego se come lo que atrapa. ¡Cuántas plantas! ¿Cómo se distinguen las plantas? Tienen hojas diferentes. Tienen diferentes formas. Pueden ser grandes o también pequeñas. Unas plantas tienen tallos blandos y finos. Otras tienen tallos gruesos y leñosos. Árboles. Alto. Tronco leñoso. Muchas ramas. Hojas diferentes. De larga vida. Roble. Arbustos. Más bajos que los árboles. Tallos más pequeños y leñosos. Ramas más pequeñas. Hojas diferentes. De larga vida. Boj. Pastos. Plantas pequeñas. Tallos blandos. Hojas largas y finas. De vida más corta. Pastos decorativos. Encierra en un círculo los nombres de las plantas que tienen tallos leñosos. Subraya el nombre de la planta que tiene tallos blandos. Plantas con flores. La mayoría de las plantas tienen flores. Las flores son la parte de la planta que produce las semillas. Las flores pueden crecer en plantas pequeñas. También crecen en los arbustos y en los árboles. ¿Dónde has visto flores? ¿Qué producen las flores? Hibisco. Plantas con piñas. Hay plantas que tienen piñas. Las piñas son la parte que contiene las semillas de la planta. Crecen en ciertos árboles. ¿Has visto piñas en algún lugar? Lectura con propósito. Un detalle es un hecho acerca de una idea principal. Subraya un detalle. Dibuja una flecha hasta la idea principal a la que se refiere. Piña de pino. Pino.